Hola, ¿cómo les va? Bueno, espero que estén bien. Eh, este video va dedicado a todas aquellas personas que están emprendiendo su camino en la docencia y donde muchas veces tenemos un montón de herramientas para salir al aula, para salir a la clase y estamos súper felices de estos momentos y nos falta una herramienta muy especial, que es la voz, y es el cuidado de la voz. ¿Mm? La voz, ustedes piensen que es aquella que nos refleja cuando nosotros estamos contentas, es aquella que refleja cuando es un momento de contención, cuando estamos contando algo, cuando estamos enseñando algo. Y para cada momento tenemos que tener una voz en particular, ¿verdad? Entonces, a veces también tenemos que pensar que nuestra voz es una herramienta más, es una herramienta más, que muchas veces no las tenemos en cuenta y a veces pasa que durante muchos años de docencia llegamos a tener una voz lastimada. Y para que no nos suceda eso, y más si estás arrancando y estás emocionada o emocionado porque son tus primeras prácticas o tus primeras clases, está muy bueno que pienses en esa herramienta que llevas día a día y que es tu voz, la cual también se ve atravesada por un montón de situaciones personales a veces que pasan, ¿no? Así que la propuesta de este video es justamente que te cuente un poquito del cuidado y de la higiene de la voz. Para eso les voy a mostrar un power que preparé con algunos tips que te van a servir para siempre. ¿Sí? Si los tenés en cuenta te van a servir para siempre. Bueno, acá van los primeros consejos para el cuidado de tu voz. Como bien dice ahí, cuidado e higiene. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que algunas situaciones que nosotros atravesamos necesitan y requieren de estos tres tips que son elementales para la vida. Fíjate que a simple vista estamos hablando de la hidratación, de una buena respiración y descanso vocal. La hidratación lo que va a hacer es que justamente esas cuerdas vocales que tanto necesitamos cuidar en estos inicios de nuestra carrera, esa hidratación la tenemos que hacer con agua, ¿sí? No nos conviene hacerlas con jugo, no nos conviene hacerlo con mate, con té, porque básicamente el agua va a lograr que vos tengas una hidratación correcta y sobre todo porque a, a, a diferencia de las otras infusiones, el agua no tiene, no va a resecarte la voz, las cuerdas vocales. Cuando nosotros tomamos café, por ejemplo, el café tiene la cafeína, el mate también, como todos los tipos de infusiones, los té, por lo general lo que hacen es una deshidratación. Entonces, lo ideal es que tomes agua. A veces lo que nosotros recomendamos, los que nos dedicamos a la voz, en este caso yo como cantante, otra de las herramientas más importantes cuando vos tenés picazón, lo que primero tenés que hacer es generar saliva. Sí, así como te lo digo, generar saliva. Porque la saliva ya está preparada para limpiar las cuerdas vocales. Entonces, antes de toser, que toser también a veces te genera como es una carraspera y eso también no te beneficia, lo que tenemos que empezar a hacer si tenés un poco de picazón, un poco de molestia, es generar saliva. Que esa saliva va a limpiar las cuerdas vocales, va a lubricar todo lo que es la faringe, para que tu voz sea más limpia, más clara, ¿sí? Y por supuesto, esa mucosidad que a veces sentimos que baja cuando nos sentimos un poquito mal de la garganta, es porque lo que está tratando de hacer esa mucosidad es regenerar toda la capa, toda la faringe que cubre las cuerdas vocales. Entonces, lo ideal
es que vos, cuando te sientas un poquito mal o cuando no, que simplemente estamos hablando del cuidado, ya te prepares con agua, si vas a dar clases, si vas a elevar un poco la voz, porque cuando elevamos la voz en el aula, por lo general, es muy raro que podamos tener un silencio, que los chicos y las chicas nos escuchen con atención. Si bien es lo que necesitamos lograr, a veces pasa que hay un montón de otros factores que pasan en el aula, que vos como docente terminás elevando la voz. Y justamente el agua es una buena consejera. Otra de las cosas importantísimas en este caso es la respiración. La respiración, por lo general, respiramos mal, porque tenemos una respiración corta, a veces nos cansamos al hablar y para terminar la frase hablamos con lo último que nos queda de respiración, lo último que nos queda de aire. Y la idea es que justamente uno se tome su momento para poder tener una buena respiración. Nosotros tenemos que tratar de que sea la respiración la que te va a impulsar la voz de una manera elevada, con cuerpo y que no te dañes las cuerdas vocales, ¿sí? A veces esta forma de respirar mal, generalmente como que respiramos con el pecho, desde el pecho, y es poquito lo que se respira, entonces no te alcanza para largas frases. Lo que tenemos que hacer es una respiración consciente. Tomarte un minuto para ver cómo estás respirando en este momento. ¿Cómo es tu respiración? ¿Estás teniendo una respiración consciente? Te invito a que te sientes bien donde estés sentada, que te tomes unos minutitos, que respires por la nariz y que sientas cómo estás respirando. ¿Se levanta tu pecho? ¿Sentís que las costillas se abren? Esa es la respiración que tenés que buscar, no de pecho, no una respiración corta, sino tratar de sentir de que la respiración va hacia tus costillas bajas y vas a sentir como un fuelle. Lo puedes hacer en este momento mientras me estás escuchando, para focalizar en tu respiración. Entonces, en este caso te voy a pedir que tomes aire por la nariz, que intentes sentir que tus costillas se abren y exhales normalmente. Vas a volver a tomar aire y vas a tratar de que sea un poco más el aire que tomas. Y vas a alargar por la nariz, todo en tu tiempo. Vas a tomar aire, trata de controlarlo, puedes poner las manos sobre el pecho para sentir esa sensación de que si sentís que se está levantando el pecho, bajarlo lentamente para llevar tu atención a las costillas. Esa es una respiración, una buena respiración. Que cada vez sientas que tus costillas funcionan como un fuelle. ¿Para qué? Esa va a ser el impulso que vas a necesitar para que tu voz salga, como te lo dije anteriormente, clara, fuerte, colocada, con cuerpo. ¿Mm? Otra de las cosas, ahora ya si querés podemos seguir prestando atención a estos tips que te estoy dando. Y la otra es el descanso vocal. A veces es muy difícil porque, como te contaba, esta herramienta de la voz la tenemos todo el tiempo, no solamente para dar clases, sino para la casa, para cuando vas a comprar algo, para comunicarte. Entonces, en algún momento te recomiendo que junto con la respiración, junto con la hidratación, hagas un descanso vocal. Hacé un descanso vocal después de dar una clase. Tómate 10 minutitos para hacer un reposo vocal. Tómate 10 minutitos después de la clase para hidratarte con agua. Tomar un par de respiraciones y dejar que tu voz, que tus cuerdas vocales descansen. Estas son alertas que tenemos que tener en cuenta. No gritar, como te contaba hoy. Cuando nosotros vamos a elevar la voz, si nosotros tenemos una voz que está
compactada entre lo que es el aire bien tomado desde las costillas. Nosotros le llamamos el apoyo, porque es como cuando, ¿vieron cuando se ríen mucho, que te hace doler las costillas, que te duele un montón la panza? Bueno, es porque ahí estás respirando bien cuando nos reímos. Y desde ese mismo lugar es donde tiene que salir la voz. Entonces, no gritar, porque si vos gritás, es como que estás presionando la voz y eso te puede dañar las cuerdas vocales. Es súper importante de que vos tomes conciencia de que elevar la voz, tener un tono un poco más abayazante, sería un poco más eh, tener un tono de voz un poco con cuerpo, no significa gritar, no significa que vos tengas que eh, forzar tu voz, forzar tu garganta, viste cuando se te ven las venas en el cuello, no. Si lo acompañas un poco con la respiración y podés como lograr un cuerpo en tu voz donde el volumen va a ser alto, donde se te va a escuchar, se te va a entender. Y otra de las posibilidades es tratar de llevar la voz bien hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Llevarlo como que la voz, no te digo nasal, pero sí tratar de sentir esta vibración dentro de tu cara, una vibración de sonido. Al vibrar las cuerdas vocales y focalizar y puntualizar tu voz hacia adelante, no desde la garganta, vas a ver que vas a lograr un buen volumen, se va a entender, va a ser clara tu voz y no te vas a estar dañando. Otra de las cosas, como te decía hoy, ¿no? Uno puede cuidarse la voz, puede tratar de hacer todos los ejercicios que hay para poder tener una voz más clara, una voz más fuerte, con más cuerpo, pero a su vez hay un montón de otras situaciones que por ahí, por ejemplo, como en el caso de las bebidas, la bebida alcohólica, el café, el mate, el cigarrillo, yo te recomiendo que cuando vos sientas alguna dificultad en tu voz, o que te duele un poquito, o que la sentís cansada, o que no estás en tus mejores condiciones, lo ideal es que ceses un poco el consumo de la vida cotidiana que por ahí a veces uno tiene con el cigarrillo, con el mate, como te contaba, por el tema de la mateína que también te va a dar sequedad. Los caramelos para las gargantas son buenísimos, pero tenemos que ver bien qué caramelos son. Porque, por ejemplo, caramelos que tienen mucho azúcar, el azúcar, si no tenemos una buena hidratación, también nos va a deshidratar las cuerdas vocales y eso va a generar que te empiece a raspar las cuerdas vocales, ¿sí? Por eso a veces uno cuando hacemos con la voz podemos evitarlo, podemos tomar más agua, podemos generar saliva y bajar el consumo del alcohol, del cigarrillo, de la cafeína, de alimentos que por ahí hasta te generan reflujo, esos alimentos que te dan como acidez en la panza, eso también en el reflujo te provoca en las cuerdas vocales una sequedad que si no la tenés bien hidratada o lubricada a las cuerdas vocales, podés llegar a dañar. Y después tenemos el entorno ruidoso. Un entorno ruidoso, hoy en día nosotros vivimos dentro de un entorno ruidoso con mucho volumen, ¿no? A veces vas en el colectivo, la gente hablando, usas auriculares, el videíto, el jueguito de otra persona en el celular. Permanentemente tenemos un entorno ruidoso. Bueno, hay algunos que no los podemos evitar. Entonces, como hoy te decía, te recomiendo tener unos 10 minutitos de descanso vocal, buscar 10 minutitos de un entorno un poco más silencioso, porque vas a ver que te va a servir. Fíjense que mucha gente que trabaja en entornos ruidosos por máquinas, por ejemplo, empiezan como a forzar su voz porque no se escuchan.
porque el entorno ruidoso también te afecta a los oídos y ese entorno ruidoso te va a generar a que vos cada vez hables más fuerte, cada vez hables más fuerte y inevitablemente te termines lastimando. Entonces, tenemos como que registrar todo lo que está a nuestro alrededor. Un aula, por lo general, un aula activa, un aula donde hay actividades que los chicos participan, que los chicos construyen entre ellos, nunca va a ser un aula silenciosa. Pero sí nosotros podemos permitir que ese aula que va a estar comprometido con un montón de sonidos sea un sonido que también nos beneficie tanto a nosotros como a los chicos y las chicas que van a estar en esa clase. Entonces, generar espacios de silencio, generar espacios de una escucha, de una música que relaje, también son parte de nuestra educación. Son parte, porque estamos generando un hábito, donde estamos generando un espacio donde se puedan escuchar mejor, de cuidado, de salud. Así que es súper interesante que registremos todas estas situaciones que pasan alrededor nuestro. Estos son los tips que te había dejado. Podemos decir que hay muchas opciones. Por ejemplo, acá les decía esto de poder tener una alarma para tomar agua. Si te cuesta tomar agua, puedes ponerte una alarma y beber. Como te decía recién, concientizar el momento de la respiración. Hacer ejercicios de relajación, que ahora te voy a pasar algunos ejercicios para que puedas hacerlos antes y después de la clase. Reconocer el volumen de mi voz, que quiere decir que cuando yo me doy cuenta que necesito elevar la voz, me preparo antes, tomo una buena respiración, intento que el sonido vaya bien ubicado sobre los resonadores que tenemos en la cara, como tratar de que ese sonido invada toda mi boca y que sea una proyección de sonido claro, no grito, sino fuerte, de claridad. Bueno, como les decía, el tema de disminuir los consumos y propiciar momentos de silencio, como les decía hoy, que está muy bueno y se lo súper recomiendo como profe educadora musical, generar esos espacios de música, de relajación dentro del aula, no solamente va a ser beneficioso para ustedes, sino también para sus estudiantes. Nosotros acá tenemos la voz hablada y la voz cantada. No sé si estaban al tanto de que generalmente los cantantes utilizamos otras resonadores. Entonces, a veces quizás estamos mal de la voz, pero podemos igual cantar. Entonces, yo te recomiendo que te animes a tararear una canción. Puede ser con la boca cerrada, puede ser con la boca cerrada y como que vas a hacer como si tu boca adentro fuera como una especie de teatro y vas a tratar de hacer sonidos. Puedes elegir una canción que a vos te guste y seguirla. Te vas a dar cuenta de que si logras juntar los labios, hacer como una cavidad dentro de tu boca que no se unan los dientes, vas a ver que va a haber una vibración extra dentro de tu boca, que eso también te va a generar volumen y te va a ubicar la voz en un lugar correcto para poder hablar, para poder cantar. También puedes hacer silbar, si sabes silbar, porque silbar también te genera que se te levante el paladar, te genera que vos lleves ese sonido para adelante, te genera que tengas que respirar mejor para poder tener un silbido más largo. Y ahora sí, vamos a hacer unos ejercicios de respiración y de relajación y ojalá que te animes a hacerlos conmigo del otro lado de la pantalla.
Bien, ¿están preparadas? Bueno, ojalá que lo podamos hacer. Les voy a pedir que vuelvan a sentarse bien, que pongan las piernas sobre el piso bien apoyadas, las manos las pueden tener en la rodilla. Vamos a hacer 3 respiraciones conscientes, como te decía hoy, pensando en que el aire tiene que ir hacia las costillas bajas, ¿sí? Entonces, tomo aire, sostengo, exhalo. Tomo aire, sostengo, exhalo. Tomo aire, sostengo, exhalo. Ahora te voy a proponer que me sigas con la palabra sí. Y vamos a decir sí, vamos a levantar un poco los pómulos, sí, como que te estás riendo, sí, sí, pómulos arriba, sonrisa, respiro de la misma manera, voy a sostener un poquito y voy a exhalar diciendo sí. Tomo aire, sostengo, sí. Bien, ¿pudiste llegar a los 10 tiempos? Buenísimo. Tomamos una vez más. Sí. Bien. Bueno, fíjense que cuando decimos sí, tiene que haber como una resonancia dentro de esta parte de la cara, ¿sí? Fíjense que tiene que sonar de otra forma, no con nuestra voz natural, sino que está yendo como en punta, ¿sí? Lo hacemos por última vez. Tomo aire. Sí. Muy bien. Este es un ejercicio que podés hacer antes de entrar a la clase, ¿sí? Recordá que tenés que tener una voz que los chicos y las chicas puedan sentir que es una voz que es una voz firme, que es una voz clara, que es una voz que también es esa voz firme que también les va a brindar contención, que les va a explicar cuando necesiten algo. Y tiene que ser una voz que el chico y la chica sienta que es clara, ¿sí? que es firme. Entonces llevamos la voz hacia adelante. Vamos a hacer otro ejercicio que también lo puedes utilizar para los momentos, esos 10 minutitos que te decía antes de la clase, que vas a poder hacer antes y después de la clase. Vamos a tratar de hacer con la palabra rueda. Rueda. Y vamos a prolongar la R. Rueda. Tomo aire. Sostengo. Rueda. Tomo aire. Sostengo. Rueda. Y ahora vamos a prolongar esa 10 tiempos como hicimos con el sí. Tomo aire. Sostengo. Tomo aire. Sostengo. Tomo aire. Sostengo. Si lo puedes hacer más de 10 tiempos, lo estás haciendo sola, lo vas a hacer sola en el aula, lo vas a hacer en tu casa, donde sea, mejor, buenísimo. Lo único que sí, ten en cuenta de no llegar al último momento de tu respiración.
tenés que cortarlo antes, porque eso es justamente a veces lo que nos pasa. Llevamos todo, nuestra última respiración, hasta el último momento y a veces eso nos termina dañando. Estos ejercicios que te estoy pasando ahora, ninguno te puede hacer mal, ninguno. Ni decir sí, ni decir la R con la U, no te puede hacer mal. Y te voy a dar el último también para poder encauzar la voz hacia adelante, esto que te decía de buscar una voz más transparente, más clara, que es justamente con la vibración de los labios. Y acá el tema va a estar en que la vibración de los labios solamente vamos a poder lograrla si tenemos una respiración correcta. Si ves que no te sale la vibración de los labios, es porque tenés que revisar para atrás cómo estás respirando. Entonces, nuestro ejercicio va a ser la vibración de los labios, ¿sí? Probalo, a ver si te sale. Y ahora lo que vamos a hacer, te va a picar la nariz, como me acaba de hacer a mí. ¿Por qué? Porque justamente te va a llevar la voz hacia adelante, te va a llevar el aire hacia adelante, te va a hacer que esos resonadores de la voz se activen, que es lo que estamos buscando. Entonces, de la misma manera vamos a tomar aire y lo vamos a tratar de llevar a los 10 tiempos. Tomo aire, sostengo, tomo aire, sostengo, tomo aire, sostengo, muy bien, ¿te picó todo acá? ¿Sentís que está saliendo un poco de mucosidad y cae por debajo y te llega a la laringe? Perfecto. Lo que está pasando es que estamos generando toda una vibración acá adelante, que lo que queremos es lo que queremos. Entonces, esa mucosidad lo que te va a estar haciendo, te va a estar limpiando toda la faringe para que tus cuerdas vocales estén con la lubricación que necesitan para que vos puedas utilizar tu voz con mayor capacidad y con mayor cuidado, que es nuestra idea de este tallercito que estamos viendo. Bueno, ahí te compartí 3 ejercicios que te van a servir, que te van a ayudar, que vas a ver que si los vas implementando de a poquito, vas a llegar súper tranquila con tu voz, que vas a tener una voz más que sana, potente, va a ser una voz que vas a ver que te va a dar resultados siempre cada uno de los ejercicios que te di. Estos 3 ejercicios, hacelos sin miedo porque no te pueden hacer mal, porque son necesarios que los pruebes, ¿sí? Que los pruebes, que te los pongas como meta para poder antes y después de la clase, y vas a ver que vas a lograr muy buenos objetivos. Así que ojalá que te hayan servido, ojalá que nos podamos ver en algún momento. Gracias a Claudia, mi querida amiga, te adoro, que me tuvo en cuenta para acercarles estos tips. Ojalá que les haya gustado. Y bueno, me encuentran a través de Claudia, seguramente les va a poder pasar mis datos, así que aquella que se quedó con dudas, aquella que quiera saber un poquitito más de qué se trata el cuidado de la voz y que encamine esta carrera tan hermosa que tenemos, que es de la docencia, también cuidándonos y buscando lo mejor que podemos dar de cada una de nosotras. Así que les deseo unas muy buenas prácticas, les va a ir hermoso, están en el camino correcto y nos vemos pronto. Chao, chao.